puede de alguna manera transferir sin ningún inconveniente. Entonces, para que ustedes no trabajen, pues hagan todo el trabajo, lleguen al 80%, y ese 20% que son los temas legales no les trunquen la compra-venta, y por lo tanto ustedes se van a sentir frustrados y van a decir, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, justamente lo que ustedes tienen que saber es esto, el tema preventivo, ¿no? Entonces, como les menciono, es preventivo ya que se efectúa sin que en medio exista ningún tipo de juicio o conflicto en contra de los actuales propietarios o de sus antecesores, porque no solamente se reviso lo último que hay en la partida, sino que tengo que revisar todo, porque si yo me baso solamente en la última página, que es la actual de registro público, es el último acto que existe, por páginas atrás debe haber una hipoteca que no ha sido levantada, un embargo que no ha sido levantado, una anotación de demanda que todavía va a surtir efecto. Entonces tengo que revisar todo el antecedente. ¿Ya? Entonces, por eso, o sea, no es que ustedes tengan... Porque puede ser que esté pagado toda su hipoteca, pero no es que la haya levantado el banco. Puede ser eso, ¿no? Y eso te va a demorar también un mes más o un mes y medio más al mientras que se formalice todo, ¿no? O hay una anotación de embargo que ya prescribió, que ya caducó y no se ha levantado, pero es un trámite que hay que hacerse. Y mientras no se levante, la otra persona no te va a decir, no, tú le vas a decir, no, el trámite hay que levantarlo. Sí, pero hazlo, ¿no? Yo lo quiero libre, ¿no? O la hipoteca. En la hipoteca dice una hipoteca por $100.000, pero el cliente ya ha pagado el 80% y efectivamente solamente debe 20.000, pero la hipoteca dice 100.000. Entonces tú tienes que sacar esa liquidación para actualizar y decirle, mira, el banco, si bien es cierto, la hipoteca dice por 100, pero solamente se deben 20. O sea, todas esas pequeñas cositas tienen que saberlas ustedes para poder generar ese tráfico de bienes, ¿no? Sin ningún inconveniente. Y ver qué tan complicado es el inmueble o no, o sea, para ver al final qué tantos, el lapso de tiempo de repente de los pasos que hay que seguir, ¿no? Porque si... Lo que pasa es que para que tú sepas que un inmueble se va a vender o no se va a vender, no te debería exceder de una semana o 15 días en un plazo máximo, ¿no? Porque ahí lo primero que hacemos, bueno, ya viene por mi parte, que es el estudio legal, de ahí viene el estudio comercial, y de ahí ya se hace la viabilidad de todo el proyecto, ¿no? Entonces volvamos al asunto. Lo que se busca con el estudio preliminar de títulos es descartar que un tercero pueda disputar fundadamente el derecho de dominio que tiene el actual propietario, y que como consecuencia de ello también pueda llegar a impugnar los derechos del nuevo adquiriente. O sea, tú lo vas a vender, el otro lo adquiere de buena fe, pero si no hemos revisado bien estos documentos y existe un derecho que tiene un tercero que no es partícipe, su derecho, como está inscrito, ¿no? Y se puede ver, me va a traer abajo mi compra-venta. Entonces esa compra-venta se puede revertir. Entonces yo voy a tener que entregar esta propiedad y reclamarle a quien me vendió mi dinero. Entonces voy a generar tanto un problema legal como un problema económico. Entonces eso es lo que queremos evitar, ¿no? Y se busca evitar de esa manera cualquier contingencia legal y monetaria al nuevo propietario o inversionista, porque puede ser alguien que tú traigas a que invierta y le sales con estos temas y te va a decir nunca más vuelvo a invertir contigo. Entonces eso es lo que se quiere evitar, poner sobre la mesa todas las cargas, gravámenes o cualquier contingencia legal que se pueda levantar o no, y cuál es el plazo que se podría levantar o cuáles son las contingencias que podríamos tener, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. En la descripción, ¿no? Como les estaba hablando, la verificación de titularidad y facultades de vender un inmueble. ¿Por qué? Porque puede venir un tercero a venderme un inmueble, ¿por qué? Porque tiene poderes. O puede ser el propietario. Si es el propietario, yo tengo que ver si es quien me está vendiendo, es la persona que está registrada, valga la redundancia, en registros públicos y en la municipalidad, si es la misma persona. Entonces ahí yo veo la titularidad. Entonces para eso son los documentos de propiedad. Como les digo, lo más importante es la copia literal o la partida electrónica, el certificado de gravamen que me va a indicar si tiene embargos, hipotecas o cualquier anotación, el título de propiedad, que es un título archivado, si lo tiene a la mano también, que es un testimonio, y los documentos municipales. Lo que yo siempre le recomiendo es que los documentos municipales, perdóname que te dé la espalda, o te sientas ya mejor, para no darte la espalda, para ir con el... Entonces, lo que dice la copia literal debe decir también lo que dicen los documentos municipales. O sea, deben conversar estos documentos, ¿no?
Pero muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque a veces yo lo inscribí como manzana, pero ahora ya es una calle con numeración. Entonces, cuando yo me voy a ir a venderlo, el notario me va a decir, señor, pero acá me dice que usted tiene la manzana X y acá tiene José Aliaga 595. Entonces, no, pero es la misma propiedad. Demuéstreme usted que es la misma propiedad. Entonces ahí nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Formalizar eso, pero para que no se nos trunque la venta, ¿qué es lo que hago? Solicito un certificado de numeración de la municipalidad. Eso es lo más rápido y eso lo llevo a registros públicos. Porque el certificado de numeración, ¿qué va a decir? Que la manzana X ahora es José Noriega 395. Claro, ya cambió. Exactamente, ¿no? Entonces, y ahora pues que nos andan cambiando los nombres de las calles, lo mismo. Antes era Grau y ahora es Bolognesi. Entonces yo pido este certificado de numeración que lo debo formalizar ante registros públicos después. Entonces ya en registros públicos ya no va a decir manzana X, sino la nueva dirección con la numeración. Entonces para yo evitarme todo ese tipo de cosas, cuando yo veo eso, certifico con los documentos municipales que realmente es la misma propiedad, porque tengo el mismo número de contribuyente, la misma área. Entonces le digo, señores de la municipalidad, por favor, emítame un certificado de numeración. Certificado de numeración y nomenclatura se llama. Ya. Creo que lo tengo en la otra diapositiva y esto lo voy a mostrar ahorita. Vamos a ir al tema de concepto. ¿Esas diapositivas nos van a pasar o? Sí. Ah, ya. Para yo ¿Certificado de qué se llama? Certificado de numeración. Ahí en el grupo, estás en el grupo de Facebook, ¿verdad? Que mandé un aviso al grupo de Facebook. Recién me voy a colocar. Sí, porque ahí subo todas las presentaciones, todos, y video que está transmitiendo ahí, Ya. para que lo puedas revisar. Ok. Entonces tenemos los documentos de la propiedad, los documentos de los vendedores, DNI, carnet de extranjería, poderes, la vigencia de los poderes, porque no solamente es que me presente el poder, no, sino hay una vigencia de poder, que el poder todavía esté vigente, porque mucha gente viene con el poder, lo leo, sí, efectivamente tiene todas las facultades, pero ya no está vigente. Los últimos 30 días. Exactamente. Normalmente se piden con 30 días, ¿no? Pero puedo llevar esa documentación, lo pueden hacer al día siguiente, pero lo normal y lo que me exige a mí la notaría es con 30 días de un máximo, ¿no? La verificación de la existencia de cargas y o gravámenes en el inmueble, ¿no? Si bien es cierto, las cargas sin gravámenes son como... no es un impedimento para venderlo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué digo que no es un impedimento? Porque sí las puedo levantar. Entonces, si yo tengo una hipoteca constituida, quien me compra me va a decir, sí, pero tiene una hipoteca. Sí, pero esa hipoteca con el producto de la compra-venta, yo la voy a levantar. Entonces se hace que intervenga el tercero o el acreedor hipotecario, sea una persona natural o una persona jurídica dentro del contrato. Y se va a salir un cheque a nombre del acreedor hipotecario, el saldo a nombre del vendedor o de quien del designe, y con eso se van a levantar las hipotecas. Entonces quien adquiere o quien compre esta nueva propiedad se va a llevar una propiedad totalmente saneada, sin ningún tipo de carga y gravamen, porque ya con eso levanta, ¿no? Entonces, un indicador, cuando una propiedad ya tiene una hipoteca con una entidad bancaria, entonces ya ha tenido previamente una revisión de documentos, ¿no? Ya ha pasado por 2 áreas legales. Entonces, ahí yo tengo un indicador de que todo lo que ha transcurrido atrás está bien, pero igual siempre se revisa. ¿Por qué? Porque al mejor cazador se le escapa la paloma. Entonces, si es que por ahí se haya leído, esa hipoteca me la pueden traer abajo, mi compra-venta me la pueden traer abajo. Entonces, es bueno que por más que haya tenido hipoteca, se revise toda esta documentación, todo el antecedente, ¿no? Pasamos a la siguiente video, por favor. Gonzalo, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, digamos que una persona ha construido más pisos de lo que está... Eso genera una carga, ya ese es un tema ya de parámetros. Pero no aparece ahí... La municipalidad mete una multa, eso es lo que pasa. Lo que pasa que normalmente, lo que pasa es que el notario, el notario no hace una verificación, ¿no? Porque nosotros lo que le llevamos al notario son lo que nosotros hemos declarado a la municipalidad, ¿no? Entonces, la municipalidad, si no ha ido a inspeccionar, yo voy a vender 5 pisos, pero el parámetro me dijo que construyera solamente 4. Entonces, ¿cómo le vendo 5, no? Si en la municipalidad tengo registrada 4, tengo que vender ese inmueble por 4, no por 5. Salvo que tenga un acuerdo privado ya con esta persona, ¿no? Pero yo solamente, legalmente puedo vender esos 4. Porque la otra va a ser inmersa de una carga que se va a registrar en la municipalidad.
y pueda ser sujeto de demolición mañana O más. sea, o el que compra se la juega. El que compra o el que sabe, asume el riesgo, ¿no? o el Porque tú le exige estás a los que- mostrando los documentos del parámetro y le Claro. dijiste, mira, yo tenía 4, pero construí 5, Sí. ¿no? O la cosa es que el que está vendiendo lo ponga todo en orden, ¿no? Lo que pasa que es un poco complicado cuando el parámetro te da 4 y tú construyes 5. Ah, bueno, Se va a generar una carga. ¿No? Porque si no todo el mundo, pues, tengo 5, construyo 10 y después lo regularizo, todo el mundo haría lo mismo. ¿No? Lo que ha pasado hace poco con esta construcción de Abancay, ¿no? De 7 pisos con 1,30 m creo que tiene, igualito soy hasta... 1,20 m de ancho. Imagínate. Por ejemplo, eso es una carga. Y ahorita ya estamos ordenando la demolición de ese inmueble. Deberían hacerlo, claro. Ya ordenaron. Y ya. el riesgo es para el que compra, pues, porque si es que uno Claro. llega a verificar la municipalidad, ahí Claro, lo que pasa es que es un tema ya que hay que manejar. habría que manejar, pero es un tema que ya no está inmerso en nuestro negocio porque Claro. la verificación la debería hacer la municipalidad, Ajá. ¿no? Pero quien compra con los documentos. O sea, si a mí me dicen en el documento que tengo 4 pisos y yo voy y veo 5, entonces acá algo está pasando. Ahí le tienes que decir al propietario. Claro. Claro. O sea, el tema tiene que ser transparente, Claro, sí, por eso porque cada uno sabemos qué riesgos asumimos o no. Y dicen, mira, son 5 pisos, pero se van a transferir 4, porque el otro tiene una carga, ¿no? Sí, pero No, pero por esa carga también cuesta, sí, pero en cualquier momento me la pueden demoler. Ya llegarán a un acuerdo en la negociación, ese es otro tema. Pero tú vendes esto, lo que dice registros y lo que dice la municipalidad. Pero si es que ya la municipalidad ha puesto una carga y esa carga se registra ahí, el que lo compra va a saber que hay una carga y lo está comprando con la carga. Tú estás vendiendo, sí, existe una carga, es por este inmueble, por esta edificación, tal. Por eso es el precio. Ok. O sea, él tiene que decírselo sí o sí. Con sus clientes tiene que ser totalmente transparente para que él sepa qué es lo que está adquiriendo. Porque si él adquiere algo y mañana más tarde le sale algo que ustedes no le explicaron, ya perdieron un cliente y ese cliente no lo recomienda. Y el mejor negocio es el boca a boca, ¿no? Ahí pasamos al siguiente, por favor. La revisión de documentos. Tanto los documentos registrales como municipales deben contener la misma información: nombre del propietario, dirección, numeración o manzana, áreas, etc. Revisar si existen cargas y o gravámenes, hipoteca, garantía, anotación de demanda, etc. Como les digo, la hipoteca, la garantía o la anotación de demanda no quiere decir que no se pueda vender. Hay que tener cuidado sí en la anotación de demanda. ¿Por qué es? Porque puede ser por una cobranza, puede ser por una nulidad de un acto jurídico, o por diversas cosas, ¿no? Entonces, las anotaciones de demanda tienen un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque si la anotación de demanda es por un pago, yo sé que a esta persona le tengo que pagar, por decirte, el inmueble cuesta 100.000 y tengo una anotación de esa demanda porque me están ejecutando $30.000. Entonces yo tengo que arreglar con esta persona y decirle, ok, ya, yo te pago los 30.000 y me levanta la anotación de demanda, pero forma parte del precio de compra-venta. Claro. Como un arra, No, Podríamos pero darle la figura carga, del arras, parece- que yo le pago claro. a él el arras y él con el arras cancela Ajá. su anotación de ¿Y demanda. ahí cómo aseguras eso? O sea, traer el No, porque hay un contrato. Hay un contrato. En el contrato tú pones que el arras va a salir a nombre de tal persona para que se levante la anotación de demanda. Ah, ok. No. Claro, todo eso tiene que constar en documentos y en el contrato. Porque si le damos así nomás, no es muy saludable. Ahora sí pasamos al otro. La terminología, ¿no? Tenemos anotaciones preventivas también. La anotación preventiva, vale la palabra, es prevenir que cualquier otro acto se ingrese o que yo, mientras estoy ingresando, formalizando este documento, preventivamente lo estoy anotando, pero ya las personas tienen conocimiento de que hay un acto que se va a inscribir y que yo no puedo meter ningún otro acto hasta que no concluya este, ¿no? Que es como un bloqueo, ¿no? Una anotación preventiva de demanda, anotación preventiva de compraventa, anotación preventiva de Es como constitución de poner un mapa hipoteca. de lo Claro. que voy a ver. Exactamente, haces una anotación y cualquier acto posterior que se pueda inscribir está sujeto a la resolución de esta preventiva, ¿no? Por eso dicen, la anotación en los asientos provisionales y transitorios que tiene por finalidad buscar la prioridad y advertir la existencia de una eventual causa de modificación del acto o derecho inscrito en los registros públicos. En el caso de los procedimientos de declaración de propiedad mediante la prescripción adquisitiva de dominio y de regularización de tracto sucesivo,
La solicitud respectiva se anota en forma preventiva, manteniéndose vigente mientras dure el proceso de formalización. Yo firmé una minuta, la llevo al notario, pero he pactado que mi escritura pública se va a firmar de acá a 3 meses, o cuando me aprueben mi crédito bancario. Entonces, pero el señor la podría vender mañana más tarde. Entonces yo hago una anotación preventiva de compra-venta. A eso se refiere. Entonces lo ingreso a registros públicos y el señor no la va a poder vender a nadie, o quien se la compra a sabiendas de. Entonces es como proteger mi inversión. ¿Es un bloqueo? No es un bloqueo. No. Pones de conocimiento público un acto que se va a efectuar. ¿No? Y podrías pedir el título archivado, de ahí le voy a explicar lo del título archivado, donde vas a revisar toda la documentación de qué es el acto que se está constituyendo. ¿No? Pero normalmente la anotación preventiva en el título te menciona anotación preventiva de compra-venta, de constitución de hipoteca, de demanda. Pero esa anotación preventiva se puede simplemente anular, no sé. Pides la formalización. Si no vas a formalizar, desistes de esa anotación preventiva. Pero quien desiste es la persona que lo anota. No. Puedes fijar un plazo, no, lo anotas preventivamente, pero normalmente es lo que te dice acá. La solicitud respectiva se anota en forma preventiva, manteniéndose vigente mientras dure el proceso de formalización. ¿No? Porque si yo pacto la firma de mi constitución de garantía porque tengo que cumplir con cierto requisito que me está exigiendo el banco, entonces el banco lo anota preventivamente hasta que yo cumpla con eso. Y de ahí formalizo la constitución de la hipoteca. ¿No? El arras, lo que me estaban comentando ahora. Arras es un contrato en el que las partes pactan la reserva de la compra-venta de bienes, entregándose como prueba una cantidad de dinero por concepto de señal de que se va a realizar la transacción. El arras es prácticamente, para llamarlo de otra manera, como una cuota inicial. Un depósito. Un depósito, ¿no? O una separación del inmueble, ¿no? Pero hay varios tipos de arras, ¿no? Las arras normalmente, quien no cumple con el contrato, si es el comprador, pierde el monto entregado. Si es el vendedor, tiene que restituirlas dobladas. ¿A qué me refiero dobladas? Si entrego 10, me tiene que dar 20. Pero si son arras confirmatorias, está en potestad del comprador que me acepte o que me obligue a cumplir el contrato de compraventa. Él tiene la doble opción. O te acepto que me dobles el arras, o te exijo que cumplas con formalizarme la compraventa. Como vendedor. Como comprador estás en el derecho de exigir el doble o exigir que se cumpla el contrato. Si es que la parte que quiere desistir de comprar, de venderla, ¿no? Entonces está en tu potestad de decirle, ok, te recibo el doble, o no, cumple, ¿no? Y esas arras se puede colocar por un plazo. Claro. Las arras, el plazo máximo de un arras es de 1 año. Y normalmente el arras es el 10% del valor de la compraventa. Pasamos a la... Pero puede ser más si tú quedas de acuerdo, ¿no? El arras normalmente es el 10%. Ya lo que tú pagas es un adelanto de compraventa. Claro. Perfecto, adelante. Pero así legalmente se considera como 10% del arras. Sí, es el 10%. El arras es el 10%. Fuera de ese 10% no entraría como un arras. No. O sea, ya entra como pago, como forma parte del... Si por ejemplo no se concluye por ejemplo la compra y tú ves una arras confirmada, creo que es lo que me decías. Confirmatoria. Entonces yo solamente podría pedir el doble del 10% del valor del inmueble, no el resto. No, tendrías que pedir el resto. Porque tú estás pagando adicional ya. Pero lo que pasa es que cuando tú das un arras es como una señal de compromiso entre las partes. O sea, él para no vender la oportunidad de vendérselo a un tercero y tú para no perder la oportunidad de comprar ese inmueble. Ajá. Entonces ambos pactan un arras, que es el 10%. ¿No? Y ese 10% te otorga un plazo en el que tú tienes que cumplir ciertos requisitos, o sea el comprador o sea el vendedor. Porque de repente le falta levantar, por decirte, una hipoteca, que ya la canceló no la levantó. Entonces tú le dices, ya, yo te lo compro, te doy el arras y te doy el plazo de 30 días para que levantes esa hipoteca. Entonces él en ese plazo levanta su hipoteca,
¿no? Ya tiene el arras y te dice, ya levanté la hipoteca, formalicemos la compraventa. Okay. O a ti te falta algún documento para el banco y necesitas 45 días. Entonces, pagas tu arras y le pides 45 días para la cancelación. Que es distinto a un pago de la cuota inicial del inmueble. Claro. ¿No? Ahí estamos. Ahí está. El asiento. ¿Qué es el asiento? El asiento son los actos donde se inscriben cada uno de los tractos, las anotaciones. Esos son asientos registrales, ¿no? Que están donde están los gravámenes, las hipotecas, las anotaciones de demandas, todas las cargas y gravamen, ¿no? Hace referencia a cada una de las inscripciones o anotaciones que el registrador realiza en la ficha de cada bien inmueble. El certificado registral inmobiliario es expedido por registros públicos, que está integrado por el certificado de gravamen y la copia literal del dominio del inmueble, indicando los gravámenes que existen y los nombres de los propietarios. La copia literal o dominio, igualmente expedida por registros públicos, donde se indican los nombres de un propietario del inmueble determinado. La copropiedad. Existe copropiedad cuando un bien pertenece a dos o más personas. La copropiedad supone la concurrencia de una pluralidad de titulares con iguales derechos respecto de un mismo bien. Todos ellos poseen derechos inmateriales consistentes en cuotas ideales distinguibles del bien en sí, ¿no? La copropiedad es mínimo 2, máximo pueden existir un montón, ¿no? Ese es el tema de copropiedad. Pasamos al siguiente, Miguel, por favor. Gracias. Pues, a ver, perdón. La copropiedad podría ser en qué forma. Por ejemplo, tenía una situación en Puente Piedra. Tenía un departamento, pero era parte de un grupo de casas, ¿no? Y ninguno estaba independizado, habían comprado un terreno así, acciones y derechos. Ajá. Y bueno, pues, o sea, claro, en un momento yo no sabía qué hacer, pero, o sea, tampoco sé ahora, pero te lo podría pasar, ¿no? Sí. Pero ella podría vender el suyo, aunque sí. nosotros no estén independizados. Sí. María también no se podía, por eso no le he hecho nada. Ya les he dicho, todo se puede vender, todo se puede comprar. Todo tiene precio, ¿no? Eso es importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque pueden descartar grandes oportunidades y por desconocimiento pueden caer en muchos errores. A nosotros nos pasó. Copropiedad puede ser cuando son papá, mamá y 3 hermanos y uno muere, son copropiedad los que quedan. No. Hereditario. Ese es más hereditario. Eso también lo vamos a ver ahorita. La copropiedad es cuando el predio Varios dueños. son varios dueños. O sea, más de 2 No es único. para adelante. Claro. O sea, todos tienen que firmar. Sea que uno tenga el 1%, 3%, 5%, 10% o tengan partes iguales. Ya son copropietarios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo de esto de somos copropiedad sería. No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque el predio no es de nosotros. El predio lo va a comprar la empresa, en verdad. Nosotros somos inversionistas. Exacto. Claro. No, lo que pasa también es que a veces tú puedes tener un edificio y en realidad eso es todo es independizado. Pero cuando es independizado, entonces ya es copropiedad, pues, ¿no? Lo que pasa es que acá también les vamos a explicar lo que es la propiedad horizontal. Claro, Todo eso es lo que tienen que saber, ¿no? Porque, o sea, yo no quiero que ustedes encuentren una copia literal y vean un monstruo, no. Ustedes tienen que ir, enfrentarlo y decir, sí, es esto. Tienen que saber qué es lo que están leyendo. Claro, leyendo al toque, ¿no? Exactamente. Entonces todo esto lo van a tener ustedes, se los estoy explicando ahorita y cualquier cosa ustedes nos llaman, nosotros les explicamos y si es algo más avanzado ya vienen y nos traen los documentos y ya los revisamos acá. ¿No? Por eso les digo, o sea, con esto ustedes pueden perder, por desconocimiento, perder grandes oportunidades o fracasar muchas ventas. Porque hay a veces, por ejemplo, en la playa o en los terrenos estos de campo que te venden como que Posesiones. posesiones. Y También que se compra y también se vende. entras a un accionario, o sea, por ejemplo, La dicen... gente desconfía un montón. Claro, entras como Cuando no que... conoces. Claro, entras, por ejemplo, nosotros hemos visto un par de oportunidades y era como que sí, pero entras a una, como que se divide y cada quien tiene como que un accionariado, ¿no? Y después de unos años se independiza y todo ese tema, ¿no? Pero ahí es como que... Pero lo que pasa es que hay distintos tipos de posesiones. Ajá. Hay la posesión que son ¿De qué más? por invasiones, Ajá. que son porque son comunidades,
que son los que entrega la municipalidad, o yo vi un lote y me metí, estoy viviendo ahí 10 años, tengo posesión 10 años, hago mi prescripción adquisitiva y saqué mi título de propiedad. ¿No? ¿A qué se le tiene miedo? A lo que se desconoce. Entonces, cuando tú desconoces algo, tienes miedo. Entonces, si tú no conoces un predio, o cómo formalizar, o cómo leer estos documentos, vas a tener miedo de adquirir ese predio, o de tratar de vender ese predio. Pero si ya conoces, tienen la oportunidad de ustedes, de comprar barato y después... no solo de comprar barato, sino oportunidades que otros están rechazando por desconocimiento. Por lo que mismo se pierde uno. Claro, entonces, siempre les digo, el conocimiento es lo más importante que ustedes pueden tener. Adquieran conocimiento, revisen. Si no saben, pregunten. No es que yo lo sepa todo, pero necesito que me pregunten. Mientras más me preguntan, más aprenden y más satisfechos nos vamos a sentir nosotros. Y en comunidades, por ejemplo, en Iquitos, en cosas así que... Comida campesina, ¿qué? Claro, Sí. hay que en el tema de comunidades, todos son posesionarios, todos son comuneros, ¿no? Pero tenemos que saber si cuando nos transfieren una posesión, esta la voy a poder formalizar mañana más tarde, porque la posesión se transfiere por tradición, ¿no? El papá al hijo, al nieto, y eso así. O se murió, no hay quien herede, lo absorbe nuevamente la comunidad y designa a otro comunero, ¿no? Pero hay comunidades que no se les permite la compra-venta y la desmembración e independización de este predio pequeño, porque la comunidad es toda la mesa y lo que me van a vender a mí es esta parte. Entonces la gente tiene miedo, dice, ¿qué hago? Estoy en medio, ¿no? Tienes que independizarlo, pero tienes que revisar si realmente se puede factibilizar esa independización. Entonces revisa los documentos de la municipalidad, perdón, de la comunidad, que realmente esta comunidad tiene las facultades para poder transferirte esta propiedad, porque el dueño es la comunidad, pero el posesionario es un comunero. El comunero te vende la posesión, pero tú tendrías que también que formalizar la transferencia de la comunidad hacia este tercero. Y tienes que ver si realmente pues, la junta directiva tiene las facultades de toda la comunidad para realizar este tipo de acciones. Y si es así, entonces tú adquieres tu posesión, compras la propiedad y simplemente dices, de la partida número 5 que está en registros públicos, voy a desmembrar e independizar y este predio va a tener una nueva partida, totalmente independizada. Ah, lo puedes hacer. Claro. No depende de la comunidad. Depende de las facultades que tenga la comunidad. Si la comunidad tiene facultades para poder transferir... ¿Y eso dónde voy? ¿A la municipalidad me voy? No, la comunidad te tiene que dar tú tienes que sacar la copia literal, sobre todo de la última... O sea, tienes que revisar los estatutos, ¿no? Y la última junta directiva debe estar inscrita en registros públicos. Y ahí tienen, no me acuerdo cómo se llama esto, que vienen los directivos de la comunidad, entre todos, con un mínimo de no sé cuánto debe estar en los estatutos, y una asamblea extraordinaria, y se ponen de acuerdo para transferir ese lote. Antes lo hacía solamente la directiva, ahora hay una junta extraordinaria de asamblea donde todos votan a favor de que se transfiere esa propiedad a nombre de fulano. Pero sí se puede hacer. ¿Dónde me quedé? En la copropiedad. Ok, bueno, la copropiedad ya les quedó claro. Otra cosa, me vuelven a preguntar por favor. Pasamos al siguiente. La declaratoria de fábrica. Reconocimiento de la existencia de cualquier tipo de edificación efectuada por una declaración del propietario. Compro mi terreno, levanto mi construcción, obviamente con los permisos municipales y todo eso, y eso es lo que hago, y una declaratoria de fábrica, la declaración de mi edificación, de qué está hecho, cómo está distribuido, todo eso. Esa es una declaratoria. Eso es lo primero que van a encontrar, que aquí les voy a mostrar ya una partida para que lo vean. Lo primero que sale en las copias literales, la declaratoria de fábrica. Ahí sale el inmueble, por el lado derecho tiene el lindero con tal, vecino con tal, mide tanto, 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 y un área total de tanto, ¿no? Y tiene la edificación, por ejemplo, los departamentos de 84 metros de cemento, material noble y X, ¿no? Esa es la declaratoria.
Les he sacado acá por orden alfabético, ¿no? Por eso que se ve declarado el cual. Más o menos. La donación es la transferencia gratuita de la propiedad de un bien inmueble, ¿no? ¿Lo tienen en claro la donación? Gratuito, pero hay que pagar los impuestos, todo eso. No, definitivamente, no. La gratuidad no es con el Estado, es con la persona, ¿no? Nada más. Yo transfiero, es mi inmueble, ¿no? Yo me compré un departamento, lo quiero regalar a Mar. Mar, te dono mi departamento. Eso. Exacto. Pero Mar tiene que pagar los impuestos. Así es. O la cabala también. No solamente impuestos. No, sí se paga una alcabala. Sí. Aunque sea regalado. Se supone que todo ya. ¿De Porque cuánto? es una transferencia. ¿De cuánto del valor? Ya, 3%. Lo que pasa es que ustedes dicen, ya, pero ¿cómo saco el 3%? Porque hay un autovalúo que me indica el valor del inmueble. Ahí ya no es valor comercial, sino autovalor. Que no lo estoy vendiendo. Claro. Ya. Claro. Es que en teoría ese sería el valor comercial. Sí, es un adelanto de herencia. Anticipo. Anticipo. También. Eso sería una donación también, pagan anticipo, ¿no? impuestos. De herencia. Sería una donación en este caso. No, la donación es distinta a un anticipo. Porque la donación es hacia cualquier ¿Y en qué persona. momento te salta ese pago que tienes que hacer? Al momento que te vas a inscribir Cuando haces el anticipo de herencia. cuando haces tu anticipo, lo registras. El notario te va a decir ya, sin pagar los impuestos. Solamente impuestos, ¿no? Claro. ¿Y eso cuánto es el 3%? De autovalúo. Igual, el 3%, el del autovalúo le restan 10 UITs y la diferencia del 3%. Deducción de oficio. Es que mi mamá justo ha hecho esa operación. Entonces, no sé si... Que todavía no lo registras, todavía no sale. Claro, lo que pasa es que no pagas impuesto de la renta porque no estás generando una utilidad, pero sí pagas por la transferencia, ¿no? O mucha gente dice, adjudicación judicial, me libré de la alcabala. Mentira, señores, es una transferencia también. Cualquier transferencia, claro. Exactamente. El alcabala es un impuesto a las transferencias. Ay. Embargo, medida cautelar que consiste en la aceptación jurídica de un bien inmueble aunque se encuentre en posesión de tercero, ¿no? Yo puedo tener alquilado mi departamento, pero le estoy debiendo a Mar. Y Mar me plantó una demanda y solicitó una medida cautelar de embargo. Y me embargó mi propiedad, pero yo la tengo alquilada. ¿Va a pasar que lo tenga alquilado? Sí, no tiene nada que ver. Esa es la propiedad. Todas estas cargas o gravámenes no limitan la disposición del inmueble, ojo. Téngalo eso bien en claro. Pero sí hay que tomar todas las previsiones del caso. Claro, que no. Porque mucha gente dice, no, está hipotecada, no, ya no la compro. No, está embargada, ya no la compro. No, tiene una anotación de demanda, ya no la compro. Entonces, para eso están ustedes que ya van a conocer todos esos términos, ¿no? Y saber cómo interpretarlos para decirle, tú no lo quieres, yo sí. Yo lo voy a vender. Ustedes buscan a alguien, le explican, le dicen, señor, mire, esto tiene esto, y lo podemos comprar por tanto. Esas son las oportunidades para sacar bajar el monto de los juegos. No en todas, porque la hipoteca, mientras se pague, no hay problema. Si ya hay un proceso judicial de ejecución de garantía, que es por la hipoteca, ahí sí ya porque nos acortan los plazos. Entonces, al acortarnos los plazos, ya el vendedor tiene que agarrar la oportunidad de venderlo, ¿no? Y ahí es en otra presentación ya les vamos a enseñar cómo atacar ese tipo de oportunidades. Ahorita me voy a basar netamente en esto. Enajenar. La enajenación es la transmisión legal y o voluntaria de la propiedad de una cosa o sobre el derecho de algo, ¿no? Lo que está haciendo tu mamá con la anticipo está enajenando. Enajenar es desprenderse de algo para entregárselo a otro. No es la transferencia, sino que se llama enajenar legal. Lo que pasa es que ella lo está haciendo porque, ella tiene, sale como propietaria en una propiedad en Chiclayo y acá en Lima. Entonces, cuando quiere vender la casa de acá de Lima, como que le dicen, oye, como tienes una segunda propiedad, tienes que pagar no sé qué impuesto, no sé cómo es. Entonces, no, lo que pasa es que cuando tú tienes como casa habitación por más de 2 años, no pagas impuestos. Pero tiene que ser propiedad exclusiva.
Claro. O sea, si tienes dos propiedades, Ya, ella estás afecto al impuesto a la renta. Claro, ella tiene dos propiedades. Claro. Sale como dos propiedades. Entonces lo que está haciendo es una de las casas hasta que pasa La está transfiriendo a mi hermano, la recibo de herencia para que como que la vendan y claro, va a figurar igual, va a saltar en la búsqueda como titular, que ella ha sido titular, pero ya como no activo. O sea, ya no es la actual titular. Entonces se va a quedar con uno solo. Cuando ella venda la propiedad, si la vende de acá a 2 años, entonces ella va a demostrar que solo tenía esa propiedad y que era su casa habitación, por lo tanto no paga impuesto a la renta. Solo en esos casos. Solo hay 3 modalidades que no pagan impuesto a la renta. ¿Cómo? Que si lo vende ahora, por ejemplo, que ha hecho la transferencia. No, tiene que tenerlo en posesión como propiedad exclusiva 2 años. O sea, la nueva persona. No, No, la que va a vender es la casa que está... ¿Pero cuándo la va a vender? El anticipo, o sea, el hijo O sea, la que casa está recibiendo del- la herencia iba a vender esa casa, no la otra. Pero la va a vender el hijo, ya no la va a vender ella. Exacto, Claro. el hijo. Entonces, Él paga impuesto a la renta. él va a pagar impuesto a la renta, por más que no tenga ninguna propiedad. Si lo vende antes de los 2 años. Ese es el condicionante. La misma. Para eso es que conozcan esos temas. Mamá, no hagas. No, no vas a vender, no vas a vender. Te la Hace venden 2 años. Una vez que lo haga para que pasen los 2 años. Esto es importante. Déjame acá. Escritura pública. Es el documento que es firmado y autorizado por el notario y que goza de autenticidad, mérito probatorio y que da fe de un acto o contrato jurídico cumplido por las partes. ¿No? Lo que normalmente llamamos la fe registral, ¿no? La buena fe registral. Eso se eleva a escritura pública. Para que se eleve a escritura pública ya el notario da fe que los documentos son verdaderos, son las personas, son los propietarios, son las que firman y todas las formalidades de ley. ¿No? Pasamos al otro lado. Gravamen. Carga o limitación que pesa sobre un bien. Puede ser una hipoteca, una demanda, un embargo u otros. ¿No? El heredero forzoso. No, pero ojo, de ahí te voy a explicar hazme acordar más bien. Ya. El heredero forzoso es la persona con derecho a una parte legítima de la herencia, de la cual no podrá ser privado a excepción de la desheredación. ¿Qué es lo que pasa en el tema de anticipo de herencia? ¿No? En tu caso, se le va a dar a tu hermano. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 3. 3. La casa que está transfiriendo como anticipo de herencia, o sea, si yo traigo el conjunto de bienes de tu mamá, ¿no? La casa es el equivalente a la tercera parte. ¿Tu papá está vivo? Sí, también. Ya, debería ser el equivalente a la cuarta parte. Porque heredero forzoso eres tú, es tu hermano y tu papá. Ajá. Entonces ella solamente puede disponer la tercera parte de la herencia, no toda la casa. Porque, claro, lo podría transferir, Claro. pero ustedes mañana más tarde, ¿no? Podrían Suele pasar, reclamar. pueden reclamar. Le paga. Sí. Sí, no, Sí, sí, sí. esto es de- Pasen las mejores familias, pasen TNT. Cuando depende chiquito, ¿no? Pero cuando es una cosa, una mansión, pues, ¿no? En mi familia, mis abuelos, por ejemplo. No, pero a veces uno mis puede estar de abuelos- acuerdo, pero si tú te casas, tu esposa puede, ¿no? No, Está bien. es que, o sea, Sí, Ana. Por ejemplo, Puede pasar. mi abuelo falleció y tiene un edificio en Chiclayo y ahorita los hermanos están matando por ese edificio y eran todos Claro. unidos, así. Ajá, ya ves. Ese edificio está ahí. Ya no son familia. Ya. y yo se han tengo separado, se han una separado, propiedad pero- de mi abuelo también No, eso pasa. en Cajamarca, de la cual no nos han hecho partícipes a nosotros porque mi papá es fallecido, porque supuestamente nosotros ya no somos herederos, pero nosotros sí heredamos porque hay la calidad de representación. Ajá. O sea, nosotros heredamos lo que mi papá pudo heredar estando Claro. vivo. Eso, pero eso es por representación. Ujú. Claro. Hay mucha gente que no lo toma así. Y ahí inicié mi proceso de petición de herencia. Imagínate, a mí me hacen eso. Corresponde, pero, o sea, O sea que, en otras palabras, a todos, si tu papá tiene una propiedad, a todos los Nietos, hermanos, hasta los nietos. hasta los nietos, Claro, ¿no? No, el- no, no, tiene que haber un track. Lo que pasa es que es como El- que si el- hubiera el- caído el- si el papá ya no en- existe. En el tema de herencia, lo primero es para abajo. Es hijos, Hijos, ya. ¿no? Si no hay hijos, los padres. Yes, ya. Si no hay padres, ya vienen los colaterales. Los hermanos. Ya, Los pero hermanos, los si tíos. hay hijos y uno de los hijos fallece pero tiene hijos, o sea, nietos del... Claro, si fallece el titular del predio, que es el abuelo, ¿no? Los nietos sí pueden reclamar lo que le podría corresponder a su papá en vida. Pero si el abuelo en vida vende la propiedad, Ah, ninguno a puede nadie, quitar. ah, claro, no puede No, vender. claro. Porque eso ya no va. Es Claro. decir, si el papá y la mamá
venden la casa, nadie puede reclamar nada, porque los dos No, están nadie, vivos. nadie. Cuando Tú no estamos puedes hablando vender. de sociedad conyugal. Claro. Pero si estamos hablando de un bien propio, porque el hecho de que tú estés casada o casado y heredas una propiedad es un bien propio, no entra a la sociedad de gananciales. Es un bien propio que tú puedes disponer sin la firma de tu esposa o tu esposo. Lo que es Porque eso. lo obtienes a título personal. Oye, porque es herencia. Claro, cuando tú te casaste, a la fecha, todo lo que adquirieron, sea uno o el otro, entra al paquete de sociedades gananciales. Pero si lo adquiriste por herencia, es un bien propio, no entra al paquete de sociedades gananciales. Hay mucha gente que confunde y dice, no, pero lo heredó cuando estábamos casados. Mentira, eso es totalmente falso, no entra al paquete de gananciales. Es cierto. Si mi papá, por ejemplo, tiene una casa, yo estoy casada, y cómo se llama, y decide mi papá dividir, ¿no? Allá este es para ti, este es para mi otro hermano, este es para ti, un anticipo de herencia, mi esposo no entra. No entra en la película. Bacán. Salvo que tú recibas tu herencia y fallezcas. Ahí sí automáticamente entra tu esposo por derecho, ¿no? Y tus hijos. Ya. Pero mientras tanto no. Tú podrías disponer de esa parte y vendérsela a quien tú quieras, o regalarla, o hacer lo que quieras con esa parte. Ya. Ese era un punto importante que no quería dejarlo pasar así nomás. Wow. La hipoteca. Bueno, la hipoteca ya la conocemos, es la afectación de un bien inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, no solamente dineraria, puede ser otro tipo de obligación, pudiendo ser propia o de un tercero. Cuando hablan de propias, por obligaciones propias, o yo puedo garantizar a un tercero con mi propiedad. Entonces yo constituyo una hipoteca a favor del banco, pero el crédito no es para mí, sino es para él. Pero yo, como tengo la propiedad, él no tiene, yo lo garantizo. Entonces se constituye una hipoteca sobre mi propiedad, ¿no? Pudiendo el bien permanecer en posesión de su dueño y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. ¿Por qué habla de persecución? ¿Por qué? Porque si él deja de pagar y yo hipotequé mi casa, la otra persona se va a venir contra mí, yo le puedo decir, no, pero quien debe es él, no, pero tú hipotecaste tu casa. Entonces tú me vas a pagar. Entonces me persigue a mí para que yo pague, ¿no? La hipoteca está constituida por escritura pública, recae sobre bienes inmuebles debidamente identificados. Acá no hay hipoteca, la casa de Gonzalo, no. Es la hipoteca por la casa ubicada en tal sitio, con numeración tal, de tal área, tal, todo eso es hipoteca. Debidamente identificados. No puede ser, una casa de Juan que está en la urbanización Monterrico, no. Debidamente identificados, si no todas las casas de Monterrico se hipotecan. Cuando los dueños fallecen, tu casa es hipotecada, si transfieres a... Claro. ¿Qué es lo que pasa? Ese es un punto importante, ¿no? Hay casas que están hipotecadas y fallece el titular, entonces la más hereditaria, o sea, los herederos, si bien es cierto, adquieren el beneficio de la propiedad, pero también adquieren las deudas. Punto importante. Si la deuda es superior al inmueble, porque el acreedor dice, lo adquirió, ¿tu nombre es? Carlos. Lo adquirió Carlos. La casa vale 5.000 y a mí este pata me debía 300.000, entonces me voy a ir contra sus otros bienes. Mentira, señores, solamente hasta lo que cubre esa herencia. Más no toca. O sea, adquieres el beneficio y la obligación, pero solamente hasta el valor de la propiedad. No te toca nada más, ¿no? Una pregunta, cuando está un crédito hipotecario normalmente tiene seguro de desgravamen, ¿no? Claro. O sea, eso ahí aplicas, pero ese es otro tema, ¿no? Ahí aplica. Claro, porque puedes constituirla con un tercero, que no necesariamente... Claro, si es una hipoteca con un banco, normalmente... Claro, ahí, por el si desgravamen. es que estás al día, sí aplica el seguro de desgravamen. Si estás al día. Claro. Pero depende, porque a veces las cláusulas... Lo que pasa es que... Disculpa que tengo un punto de pala. ¿Qué es lo que pasa con los seguros de desgravamen? Que te escuche la cámara. ¿Ya? En el seguro de desgravamen normalmente los bancos pagan todo el seguro. Okay. Y a veces es desconocimiento de las personas y dicen, no estuvo al día. Entonces no aplica el seguro de desgravamen. Y entonces les ejecutan y se les quedan con la propiedad. Pero si tú tienes la forma de comprobar que ese seguro de desgravamen está pagado, entonces tendría que aplicar. Si muere el titular. ¿Ah? Si muere el titular. Efectivamente. Pero ahí dice que si muere el titular y hereda la esposa está obligada, salvo que en el seguro de desgravamen indique que solamente el titular es el afectado. Exactamente. Que pague cada uno nada más. Así el crédito son a nombre de los dos. Así es. O sea, hay que ver bien el Las lado de cláusulas. Hay que leer las cláusulas, exactamente. El seguro de desgravamen no cubre los dos. Sí. Los dos propietarios
También puede ser esposa Es o que esposa. depende de cómo la quieras, o sea, qué cláusulas tenga. Ah, ya. Te puede decir solamente al titular, y si fallece, pues como es casado, la heredera tiene que asumir la deuda, o puede decir, si solamente al fallecimiento del titular se aplica el seguro de gravamen. La heredera se quedó con la casa y ya no pagó más deuda. Porque tú pagas un seguro de gravamen, igual lo que pagas con tu auto, igualito. Sí, pagas un seguro. Pero hay que leer bien qué es lo que dicen las cláusulas, ¿no? O sea que es un choclón, pero hay que leerlas. Porque hay puntos bien importantes que por desconocimiento salimos perdiendo. Exactamente. Sí, es un... Pasamos al... Hipotecas legales. ¿Por qué hipotecas legales y por qué no solamente hipotecas? Las hipotecas legales son normalmente cuando entregamos una venta a plazos o con pago diferido. Entonces, mientras no se cancele, por norma, yo constituyo una hipoteca legal. Así no lo indique. Se constituye obligatoriamente una hipoteca legal, porque no he terminado de cancelar la diferencia. Entonces, por esa diferencia ya se constituye una hipoteca. Al momento de la cancelación, se levanta un documento que se dice que es la constancia de cancelación y se solicita el levantamiento de la hipoteca legal. Pero eso sí queda inscrito en registros públicos y también se levanta. Establecidas por la ley y que crean el derecho a exigir la misma a favor de determinadas personas, a los acreedores. Se constituyen de pleno derecho y se inscriben de oficio bajo responsabilidad del registrador. Él tiene que revisar si está cancelado o no está cancelado. Si no está cancelado, tiene que inscribir una hipoteca legal. Simultáneamente con los contratos de los cuales emanan. Cuando hablo emanan son de los contratos que generan esta hipoteca legal, ¿no? Que generan este pago o esta no cancelación de la compraventa. Ejemplo, el contrato de compraventa a plazos, ¿no? Lo que pasa es que cuando las instituciones financieras, ellos sí constituyen una hipoteca, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, cuando haces entre personas naturales, hacen una compraventa y tú le dices, ya te voy a pagar en 2 años. Entonces, durante esos 2 años que tú no pagas, se constituye una hipoteca legal. Por ese monto. No por el tiempo, sino por el monto, hasta el que tú canceles. Entonces, emites un documento donde se levanta la hipoteca legal por la que ya se ha cancelado el monto y entregas toda tu documentación, ¿no? Esa figura es poco común, me imagino. No. ¿No? No. Porque lo que pasa es que estamos acostumbrados a la compra-venta a plazos y que se constituye una hipoteca. Pero hay compras-ventas directas en que se genera la confianza, ¿no? Y me pagas el 50% hoy y el otro me lo pagas de acá a 6 meses. Durante esos 6 meses, hasta que cancele, va a constituirse una hipoteca legal. Es totalmente válido. Hay mucha gente que le tiene miedo a las hipotecas legales porque por el nombre se asustan, ¿no? Pero no, pues ustedes ya les digo, van a conocer y ya saben cómo tranquilizar a sus clientes o sus inversionistas o a ustedes mismos. La inmatriculación es el acceso por primera vez a las actas del registro de predios. La inmatriculación es la parte donde voy a hacer nacer una propiedad en registros públicos. Por eso se llama partida, ¿no? La partida registral. Es como su DNI, ¿no? o su partida de nacimiento. Igualito. La inscripción registral, el proceso por el cual se inscribe un predio en los registros de la propiedad inmueble de la localidad donde se encuentra. O sea, yo no voy a registrar en Lima una propiedad de Chiclayo. En la localidad. Exactamente. Pasamos al otro, por favor. El justiprecio. El justiprecio normalmente se usa en el tema de expropiaciones, ¿no? Ustedes van a salir conociendo de todo acá, ¿ya? ¿Qué concepto le dan ustedes al justiprecio? ¿O conocen ustedes lo que es el justiprecio? El precio del mercado. El justiprecio es el valor que ustedes encuentran justo entre las partes, ¿no? O sea, de acuerdo. Tú tienes un acuerdo entre las partes, ese es el justiprecio. O sea, no es el que tú me impongas ni el que yo te quiera pagar, sino el que los dos estamos de acuerdo. El que llega a la negociación, por ejemplo. Exactamente, ese es el justiprecio. Lo que pasa es que en el tema de expropiaciones, el Estado le pone un justiprecio muy bajo. Por eso que nosotros posteriormente, ¿no? Y es un tema que más adelante de repente se lo vamos a plantear, vamos a una negociación y a un arbitraje, donde realmente, si bien es cierto, aceptamos lo que nos da el Estado, pero hacemos los trámites necesarios para que nos paguen lo que realmente vale esta propiedad. Es un tema de arbitraje. Mandato judicial de cancelación. A ver, vamos al justiprecio, ¿no? Tasación equitativa del inmueble, equitativa, ¿no? Pero el Estado tiene pues tasaciones muy bajas, que viene a ser el precio que se estima justo
para una propiedad a expropiar, en base al acuerdo de las partes implicadas. Pero si viene el Estado y me expropia y yo firmo la documentación, estoy dando el consentimiento y aceptando que ese es el justo y precio. Ahí viene el detalle. O sea, la persona que recibe eso tiene que tener cuidado. Entonces, exactamente. meter el cuento de que Para, este es eso el tiene, precio para y- eso tiene que, justamente, una expropiación deberían estar ellos asesorados por un abogado, o lo mínimo que debería hacer el Estado es ponerle a alguien a disposición, pero tampoco pueden ser jueces y partes. Entonces es recomendable que si te van a expropiar algo a ustedes o a un cliente de ustedes, consulten con un abogado, por favor, y que sea especialista en ¿Por qué expropiaciones no con puede bienes inmuebles. expropiar? La expropiación se da por un bien común, un bien social. Ah, ya, Claro, que por lo había que por se el hizo en la vía puente. expresa. Ah, ya. Expropiaron toditito, lo que está haciendo Parque Río Rímac, igualito expropian. O sea, es una potestad del Estado de expropiar, pero no es un abuso. Dice, ¿no? Por interés público. Dice, Exactamente, ¿no? Es interés público. ¿Por qué? Porque por ahí hay una vía que nos va a descongestionar enormemente, es el tráfico. Entonces, sí, pues no es que no, yo no quiero que me expropien, no, señor, te expropio y te expropio, punto. Pero que tenga que pagar. ¿Te acuerdas cuando vieron militar cómo era? Arbitraje. Se entraban y se llevaban todo. No, pero esas son reformas. Eso fue la fuerza ya. Ese es abuso ya. Eso era para la dictadura. ¿Les quedó claro el tema del Por justiprecio? por el tren, ¿Ah? el metro 5, ¿no? ¿Cómo está? La línea 5. Estaban también haciendo. También. ¿Dónde está la Claro. línea 5? Por ejemplo, lo del metropolitano, también. Explícale. Tú claro que hay un terreno que tú me dices. Hay un terreno, lo que pasa es que acá se necesita conocer no solamente los conceptos, sino ya ir un poco más allá. Bueno, es un tema un poco que me estoy especializando en eso también, en expropiación y arbitraje. ¿Qué es lo que pasa? Hay un terreno donde va a pasar el segundo tramo de la vía expresa. Si saben que se va hasta la Panamericana Sur. La Villa Salvador, creo, ¿no? Hasta la Panamericana Ah, Sur. ya, se va. Panamericana. La vía Cruza todo. Sí. La vía vía expresa tiene un segundo expresa, tramo. Sí, va a ¿sí? salir, pues, claro. ¿San Juan? Claro. Sí, San Juan. ¿Dónde Pero va? termina acá en la playa. Dice, inicialmente Pero aquí iba el hasta segundo la tramo se va hasta Panamericana, la pero ya Panamericana van a Sur. cumplir eso. Ah, sí, Sí, ah, pero está mira, no Matillín, sabía. eso para el ¿Y por dónde va a salir? ¿Por Barranco? continuar, pues. Va a ir por abajo. Entra por Barranco, No sé, por corta abajo, por Surco, encima, no sé, pero corta va- la avenida Surco y se va hasta la Panamericana. Ah, mira, no sabía eso. Sí, ya bueno, todos esos terrenos se van a expropiar. Ah, y son bastantes. Está la villa de la FAP, está el colegio Santa Teresita, está un terreno de un cliente mío. todo eso. Ah, su. La casa del cliente tuyo. Claro, lo que les van a dar a ellos, por poner una cifra, para poner un monto, Ese valor de mercado. son 100.000 soles cuando deberían entregar $100.000. Arbitraje, Ah, Y el que firma, Claro. y el que sabe, Arbitraje. yo te recibo pero no te firmo nada. Te doy la propiedad sí porque igual te la voy a dar, o sea, me la vas a expropiar. Lo mejor que pueden hacer, entregas, ok, espero y me voy a mi arbitraje. ¿No es el precio más el 20%? No. Yo pensé que era eso. No. Ah, ¿no? Sí, yo también pensaba que era la del mercado, no, yo pensé que era la del mercado. Es más que algo. debería ser la del mercado, o por Claro. lo menos el valor de realización. ¿Sí conocen el tema de valor comercial, valor de realización y valor de remate? No. De realización. Es decir, yo soy Perdón, nueve- gracias. yo soy nuevecita en eso, no sé nada. Mejor, me gusta. Mientras más me preguntan, me gusta más. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el valor comercial, que en teoría es el valor más alto, ¿no? Por el que yo debería vender mi... No el valor más alto, sino el valor óptimo que yo debería vender mi inmueble. El valor de realización normalmente baja un 15 o 20%, ¿no? Que es el valor mínimo por el que yo debería vender el inmueble. En un corto plazo, si lo quiero vender mañana más tarde, estoy pidiendo 100, me ofrecen 80, digo, bueno, está ya 85, 90, estoy dentro del rango. Entonces lo podría vender, ¿no? Porque yo no quiero esperar 100.000 a un año, porque puedo tener 90.000 en un mes. Ajá. Entonces, costo-beneficio. Claro. ¿No? Pero eso no quiere decir que yo no pueda vender por menos mi propiedad o la pueda vender por más. Es solamente un indicador que me va a dar rangos. Claro. ¿No? Parámetros, ¿no? Exactamente, un parámetro arriba, un parámetro abajo. O sea, yo podría vender, porque yo tengo una propiedad que cuesta 300.000, pero sé que tiene bastante demanda, no, pues ya no hay. Mi propiedad vale 300, pido 350. Puede que me paguen. Pero tengo mi propiedad que cuesta 100, pero hay bastante oferta, entonces yo tendría que venderla a 90 para poder venderla rápido. ¿No? Eso más. Y el valor de remate normalmente son las 2/3 partes del valor de la propiedad.
No necesariamente quiere decir que eso es lo que voy a recibir si me están rematando mi propiedad. Porque el valor de remate es un punto de partida. Pero si hay interesados y la puja, el inmueble puede, claro, la puja va a subir. Y puedo llegar al valor comercial. Entonces es como si me hiciera una compra-venta de mi inmueble. Pero la plata no va a entrar directamente a mí, sino a quien me está ejecutando. Y la diferencia, si es que lo hubiera, me la dan. No es que se la quede el Poder Judicial o se la quede el Estado. Si mi inmueble vale 100.000 y yo debo 50.000, se van a cobrar 50.000 más los costos y los gastos del proceso, los 55. Entonces quedan 45 que el Estado o el Poder Judicial me tiene que entregar. O sea, normalmente muchos piensan que ya me remataron el inmueble y si hay una diferencia se la van a quedar, no, mentira. Una consulta, o sea, el valor de realización puede estar encima del mercado o debajo del mercado. No, el valor de realización es el valor menor del comercial. O sea, tienes un rango, tu valor comercial que es el precio del mercado y el valor de realización es para una venta rápida. Es un referente, ¿no? Todo va a depender de las circunstancias, del contexto en el que se encuentre, todo para venderlo para arriba o para abajo. Mandato judicial de cancelación. Cuando se requiere la intervención del titular del derecho, o sea, quien necesita que se le firme algo, para que proceda a la cancelación del asiento y aquel no efectúe el acto, por ejemplo, yo pacté la compra-venta de mi propiedad, ¿no?, en 2 actos. Le daba el 50% ahorita y 50% de 60 meses. Pagué, pasaron los 60 meses, los 60 días y cancelé la propiedad. Ya le cancelé al señor, pero el señor no me quiere firmar mi documento. Entonces yo voy y por un proceso judicial, ¿no?, de otorgamiento de escritura pública, le exijo al señor. Y si el señor no quiere firmar, el juez va a firmar en su representación, es decir, eleve esa escritura pública al siguiente documento. Porque ya hay un contrato por medio. Claro, hay un contrato. Entonces, como él no lo quiere firmar, entonces voy yo como afectado al Poder Punitivo del Estado y le digo, señor, bríndeme usted justicia por este tipo de documentos y aquí. ¿Por qué no podría firmar? ¿Por qué no querría firmar? Porque suele pasar. Porque suele pasar. Claro, sí es. Ya tiene la plata, ya. Pero hay esa salida. Más. Pero hay esa salida. Claro, por supuesto. Pero siempre cuando le haya pagado. Pero ahí tiene claro, es que ambos tienen que cumplir su parte. Judicial, o sea, ese es en el caso que una de las partes no cumple. O sea, si uno cumple, que no dice que quiere se cumplió recibirle todo. la plata, no sé. No, tú se lo podrías depositar, porque tú estás pactando, claro. O pones un cheque en el notario, ahí está su cancelación. Ya. Y mandas tu carta notarial. Señor, acá está en notaría el pago de su cancelación, por lo tanto le doy 15 días para que me firme la escritura pública. No contestó, no dijo nada, señor juez, no me quiere firmar mi documento, ya cancelé, acá está el documento. ¿Y ese proceso judicial es rápido o demora así tanto también? Podría ser rápido, podría demorar. ¿Es como cualquier juicio? Sí. Ah, caramba. 2 años entonces. Podría estar por ahí. Independización. Proceso de división de un terreno, discúlpeme, de un terreno o una edificación en varias unidades inmobiliarias independientes. Construyo, tengo un solo lote con tantas unidades, pero tengo que independizarlas. Cada una tendría que tener una partida individual, ¿no? Porque hay edificios que tienen una sola partida. Por ejemplo, las edificaciones familiares, ¿no? Tengo 10 departamentos, pero están inscritos a nombre de una sola persona. Entonces ahí tengo que independizarlo. Si quiero vender, por ejemplo, quiero vender el 4º piso, tendría que independizarlo, ponerlo también a mi nombre, no me importa, y poder transferirlo. Entonces transfiero solamente el 4º piso, el resto queda como un solo lote o lo puedo independizar cada uno. Eso es la independización. Por eso es que cuando a veces pagas el recibo de luz de un edificio sale a nombre de una persona. Porque solamente a su nombre está. Él, o sea, solamente tienes un medidor. Es un único suministro, claro. Agua también. Es un único suministro. Ya de ahí lo divides entre los inquilinos. No, pero la independización ya sí es separado. El agua es el más Locura es cuando no conoces. No, la locura es cuando pagas, es decir, imagínate, estás en un edificio, uno no paga. Eso ya ese es un tema de administración. Eso, qué diablos, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay gente que no está acostumbrada a vivir en... Sí, pues. Exactamente, es en condominios. Y es un tema un poquito bravo. Por eso que es mejor... Yo recomiendo que la administración siempre de este tipo de edificaciones la lleve una empresa. Porque si la lleva un vecino, al vecino lo pasea o cualquier cosa, pero cuando es una empresa, pues hasta te da vergüenza no pagar, ¿no? Pero sí hay gente conchuda. Sí, hay gente conchuda siempre.
Bueno, la memoria descriptiva. Descripción en forma literal de la información contenida en los planos. O sea, tengo mi plano y dice, del punto A al punto B mide tanto, del punto C mide tanto, y el terreno está constituido de tales cosas, o está ubicado en tal sitio. La memoria descriptiva, pues, es un recetario donde te dice todas las características del inmueble. Las medidas, áreas, el uso que le dan y todo eso. Pasamos a la siguiente. Una consulta, y en esos departamentos multifamiliares que hay 20.000 edificios, ¿no hay así edificios donde tengan cada uno su luz propia y su agua propia? ¿O todos hacen un Hay solo? algunos, pero eso depende pues, del constructor. Ya. Porque normalmente en los edificios todos los departamentos tienen medidor. Lo que sí comparten es el agua. El agua es más difícil, claro. No puede haber pues tantos Medidor de Lo que pasa es que yo creo que más lo hacen por un tema de costos, porque deberían tener todo su medidor para que tú pagues lo que consumas, ¿no? A mí me parece un poco ilógico, ¿no? Ya tendría que ir un poco más de tecnicismo con las factibilidades en Sedapal y eso, pero si se puede la luz, se puede el agua, ¿no? Ya. Pero eso es a construirlo, pues ya no puedes. Claro, eso es Exactamente, construirlo, claro. definitivamente. Pero Claro, es que eso te eleva los costos también. ¿no? Ya fue ya. Claro. Sí. Es una sola red, pero al ingreso de cada departamento puede ser un medidor, ¿no? Claro. Pero acá Sedapal no se sube el edificio, sino ve abajo nomás la puerta nomás, pues, sino tendría que ir a cada ingreso de departamento. Es que eso lo debería hacer la constructora. La constructora, La ¿no? constructora debería hacer sus independizaciones y pedir un medidor por cada uno de ellos. Y el medidor no va a estar afuera, sino va a estar adentro. Cada uno con su medidor. Claro, adentro Exactamente. en el edificio, internamente. Ya. Porque imposible que lo hagan afuera para todos. Sí, pues. Esa me gusta, pacto de retorno. Minuta. Documento privado que contiene íntegramente el contrato o acto que ha de elevarse a escritura pública y que el notario copia como cuerpo de la escritura. La minuta deberá ser redactada y autorizada por abogado y de manera que el notario agrega la introducción y la conclusión para poder convertirse en escritura pública. Mi minuta, mi contrato de compra-venta, la llevo al notario, el notario agrega su introducción y su conclusión y eso, y las formalidades que tenga que elevar y eso lo eleva a escritura pública y eso es lo que se va a registros públicos. No necesariamente que yo tenga mi escritura pública tiene que estar inscrita en registros públicos. Puedo tener escritura pública, pero si no quiero no la registro. No la leves. Así es. Y no te aparece como... Yo nunca recogí mi escritura pública. ¿Sí? No, pero lo que pasa es que si has pagado los derechos la han inscrito. Sí, no, sí. He visto que en registro público se figura, pero está figurando como hipoteca. Es decir, cuando tú te pegas un préstamo en el banco, figura como hipoteca. Se constituye la hipoteca, ¿no? Está constituido como hipoteca, pero nunca he ido a la notaría a recoger mi escritura Tu pública. testimonio. Sí, nunca recogí. Sí. Tienes que recogerlo. Vas con tu número Más de carta. con el número de puntos, ¿no? Con tu nombre o tu número de carta. Y cuando no te aparece, pero si tienes todo el documento. Claro, no, es que no lo han elevado. O no has pedido que lo eleves a escritura pública. Es bien raro, pero sí sucede. Cuando una notaría también se da de baja, es decir, ya no está. Hay alguien supuestamente que ha comprado, ¿no? No, eso Cuando no se una pierde. notaría se baja... ¿qué te Cuando refieres? ya no está, Pasan al archivo de la desaparece. nación. No pasa al archivo de la nación. Ah, no pasa Todo nada. pasa al archivo de la nación. Tú vas al archivo de la nación, dices tal notario, Ya acá no está, está. ya necesito partes de tal documento. Ah, ya. Todo Ese eso es pasa al ese. archivo general, sí. Ah, ya. Hay uno acá en Acuña, creo que es el que está por la comisaría de Cotabambas, y Ya. otro que está en Conde de Superunda, si no me equivoco. Ah, ya, para buscar mi escritura pública, yo no sé que ya no está. ¿El notario ya falleció? No tengo ni idea, pero... ¿Qué notaría es? Ah, ¿En dónde? Era en Javier Prado, de la Arequipa, a unas 5 cuadras, a la mano derecha. a una esquina. Yéndote para Magdalena. Sí. Ortiz de Ceballos. Ortiz de Ceballos. Sí. Yo trabajaba con Ortiz de Ceballos bastante. ¿Y ahora quién lo tiene? Por de ahí me... Creo que está en el archivo de la nación ya. ¿Sí? Sí. Porque falleció, creo, el señor. Ah, ya no tengo ni idea, por eso anteriormente... No, Ortiz de Ceballos creo que falleció o creo que se ha trasladado a otro lado. Yo creo que se trasladó es decir, a nombre de otra notaría, creo. No puede ser eso. ¿No puede ser? No. Ah, Chupo ya. que fue... Notarios. Notario es persona natural. Ah, ¿no? ya. Sí, No, ese. Chupo, el que fue congresista, pero también fue postuló a presidencia, ¿no? Ortiz de Ceballos, el mismo. No. Chupo, ¿no? No. ¿Quedó bien el tema de la minuta? ¿Quedó claro? Sí. Correcto. Documento privado, lo que firman las partes. Y la minuta cuando ya la firma un abogado, ¿no? Y está todas las formalidades que le dan. Pacto de retroventa.
Acuerdo por el cual el propietario vendedor se reserva en el contrato de compraventa el derecho a poder recuperar el inmueble vendido mediante la entrega del precio entregado y demás gastos realizados o que se deban realizar. Lo explico más didáctico. Yo tengo una propiedad y tengo una necesidad, ¿no? Entonces la otra persona, para garantizar que yo le devuelva este dinero, me dice, yo te la compro y cuando me devuelvas mi dinero, ¿no?, más un plus o como pacte o en determinado tiempo, yo te transfiero nuevamente tu propiedad. Ese es el pacto de retroventa. Yo con el hecho de devolverle el monto que me prestó, él está en la obligación de restituirme la titularidad de la propiedad. Claro, según el contrato. Si yo incumplo ese pago, él simplemente ejecuta su retroventa, no me pagó, ya se venció el plazo, la propiedad es mía. ¿Y ese retroventa es como que un pago de un alquiler, un tema así? ¿Puede haber o no? Podrías pactarlo, ya depende cómo lo pactes, ¿no? Porque podrías pactar, ya le presto 100.000, pero me vas a pagar mensualmente 10.000, o 10.000 más 2.000 por gastos, ya cómo lo pactas. La función es la retroventa, la obligación de la persona a restituir la titularidad de la propiedad, pero con la condición del pago del monto que se entregó más una vez cumplido el se cumplen dos condiciones: la devolución del dinero y la obligación de restituir la propiedad. Es como un leaseback, ¿no? Parecido. Solo que no hay opción ahí opción de compra, ¿no? Lo lista que es más que nada a nivel comercial, es diferente eso. Partida registral, ya la conocemos, pero vamos a decirlo. Documentos de registros que está conformada por los asientos de inscripción organizados sobre la base de la determinación del bien o de la persona susceptible de inscripción. Es la partida registral donde se ingresan todos los tractos. Los tractos me refiero a quienes fueron los propietarios. Durante todo el tiempo, puede haber sido uno, pueden haber sido 10, pueden haber sido 100. Se registra todo, ahí está. Todo el historial está ahí, de esa propiedad. En la partida registral. Pasamos al otro. Y el pacto de retroventa, lo utilizas, no sé, a diferencia de repente de un crédito hipotecario, una cosa así. O sea, cuando quieres levantar capital por recibir. Para mí es más rápido y es más sólido garantizar. ¿Por qué? Porque me evito la ejecución de la garantía o la ejecución de la hipoteca. Porque yo para ejecutar la hipoteca, si bien es cierto, la propiedad va a terminar en mis manos, pero voy a ir por un proceso judicial. En el cambio, en el pacto de retroventa solamente exijo el cumplimiento de la condición y pasa a mi nombre, claro. Más directo. Para nosotros es más práctico, ¿no? Por eso le gusta a Miguel. Claro, eso es lo más práctico. Si no me pagas, ya no te voy a ejecutar, ya tú sabes que tu propiedad va a ser mía. Es lo más práctico que puedes hacer. Pero para eso hay que inscribirla en registros públicos, ¿no? Claro. Lo puedes formalizar o la podemos bloquear. Y ahí esos son temitas que manejamos en interno, ¿no? Para evitar un tema de mayores costos. Antes del contrato arras uno puede tirarse para atrás. Yo te sé y no pasa nada. Mientras no hayas pagado nada, no has firmado nada, o yo puedo comprometerme a comprarte algo, pero si no te he firmado nada. O a venderte. O a venderme, o a venderte, si no te he firmado nada. No hay nada de compromiso. Claro, Hubo un caso así, que yo estaba buscando casa y la señora puso su aviso se vende. Fui a ver, me gustó, estuve de acuerdo. Ya señora, firmamos el contrato a arras. Y se echó para atrás. Pero no habías pagado. No había pagado. No había pagado. Justo estábamos para firmar el contrato de arras porque lo quería separar para eso. Porque ella puso su aviso con un broker, una persona para que lo venda y se echó para atrás. Claro, mientras no se firme nada, no hay nada que sustentar. Así no hay dinero. Y vieron susceptibilidades. Son las firmas. Así es. Listo. Ya tienen la minuta, pacto de retroventa, partida de pasamos. Miguel. Permuta. Ya no se usa mucho la permuta. La permuta es yo te doy algo y tú me das otra cosa parecida, ¿no? Un cambio. Contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. No hay dinero o precio en el proceso, simplemente un cambio de un bien por otro, ¿no? En cambio un Samsung por un Nokia. Te cedo mi patio, tú me cedes tu cochera.
ponerles ejemplo. Posesión, esto es a lo que íbamos, que me estaban preguntando. Es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Se adquiere por la tradición, ¿no? Pasa de uno al otro. La posesión no es un derecho de propiedad, es un derecho de uso, la posesión. Pero una persona que tú decías que ha estado 10 años ahí metida... Pero tiene que realizar su proceso de prescripción adquisitiva. Tiene que demostrarme 10 años de forma continua, ininterrumpida, pacífica y de buena fe. Y si después y si después sale el dueño del terreno, después de 10 años, ¿puede reclamar o no? No, sí, podría reclamarlo, pero si yo cumplo con lo que me establece el Código Civil, las condiciones, todo eso. si yo lo tengo... Lo que pasa es que la prescripción adquisitiva es como no un castigo, sino... ¿Cómo se lo digo? Es como un beneficio para la persona que se comporta como propietario y el descuido del verdadero propietario. Pero hay otro castigo también, que si yo durante esos 10 años no hago eso, el otro viene y me reclama, ya no puedo hacer la prescripción. Porque ya empiezo a romper la buena fe. Precario. Persona que posee un bien sin título, ya sea porque éste nunca lo tuvo o el que tenía ya ha vencido. Poseer un bien sin derecho. Ese es el precario. La persona que está, un inquilino, pasa a ser precario cuando se le venció el contrato. Ay, hay un montón de cochudos, Sí. Un ocupante precario, el que estuvo en posesión y nunca formalizó nada, no tiene ni título ni autorización de posesión. Esos son los precarios. Personas que no tienen ningún título. O por ejemplo, yo le di la compra-venta pero nunca pagó. Entonces se convierte en un precario porque nunca canceló. Y un precario después de 10 años también puede ejercer, puede hacer trámite para hacerse propietario. No. Claro, podría hacerlo el sí, precario. Precario también. Pero tendría que hacer una prescripción adquisitiva. Él como no ejerce ningún título, el precario es la persona que está en la propiedad de un tercero sin ningún tipo de título, ningún tipo de documentación que lo faculte para estar ahí. Pero también se puede igual hacer... es similar al posesionario entonces, ¿no? Si 10 años nadie hizo nada... Es distinto. Sí, el precario podría estar ahí 10 años, ¿no? Saca su certificado de posesión, si ha pagado sus arbitrios, ha pagado luz, agua, se ha comportado como un propietario, podría pasar un posesionario pidiendo prescripción. Pero si el propietario le ha exigido el pago y no paga. Es un precario. Ya se derrota, ya no puede hacer la prescripción ahí lo que rompes es la tenencia pacífica. Pacífica, ¿no? Porque hay litis, pues hay un interesado y tú estás... Y de buena fe también dijo. Y la buena fe también. Sí. Prescripción adquisitiva del bien inmueble. Es la forma de adquirir la propiedad de un bien inmueble mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante el periodo de 10 años ininterrumpidos. O sea, si yo dejé la propiedad del año 5 y regresé al año 6 y quiero, no, ya estuve 5, me faltan 5 más, no. Empiezas de nuevo, 10 años. ¿No? Pudiéndose también adquirir también a los 5 años si se cuenta con justo título y la buena fe. O sea, un título que no está como que muy, que me entregaron, nunca lo formalicé, o no tiene pues todas las formalidades, pero se lo compré, o es un título antiguo que nunca lo elevé a escritura pública. ¿No? Pasamos al siguiente. Régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, lo que estábamos hablando. Supone la existencia de una edificación o el conjunto de edificaciones que están integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo que pertenecen a varios propietarios, conjuntamente con los bienes y servicios de dominio común, las áreas comunes, escaleras, pasajes, todo eso. Estos deben contar con reglamento interno y una junta de propietarios. Cuando tenemos propiedad exclusiva o propiedad común, sí es reglamento, tenemos que tener reglamento interno ya por obligación y junta de propietarios. Saneamiento catastral. Conjunto de acciones o procedimientos técnicos y legales que se efectúan de manera progresiva con la finalidad de poder rectificar las inexactitudes y actualizar la información catastral de un bien inmueble. ¿No?
A veces tenemos superposiciones o cuando nos vendieron pues pusieron 325, realmente tengo 400 o tengo 300, entonces hago un saneamiento de catastro. Saneamiento físico legal. Procedimiento de acciones técnicas y legales que permiten la continuación y conclusión de la formalización de la propiedad. Cuando lo inscribo en registros públicos, ¿no? Un testamento, una herencia, una compra-venta que nunca la formalicé, la adquisición de un predio, que la constructora se liquidó, entonces hago mi formalización. Ese es el saneamiento físico legal del inmueble. Pasamos al... Una consultita. La Junta de Propietarios tiene que inscribir también en registros públicos, Sí. ¿no? Saneamiento de titulación. Trámite para obtener la titulación o acreditación de la propiedad del terreno sobre el que se levanta una edificación a regularizar, para hacerla idónea para su registro. Comprende la declaración de prescripción adquisitiva de dominio o la elaboración de títulos supletorios. Ese es el saneamiento de titulación. O sea, tengo 10 años este predio y bueno, voy a sanear, voy a titularlo. Hago mi prescripción adquisitiva junto a toda la documentación que me exige la ley, ¿no? He cumplido el plazo, las formalidades, tengo los documentos, tengo los testigos y pido mi prescripción adquisitiva. Saneamiento por evicción. Cuando el comprador o adquiriente es privado total y o parcialmente del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien por mandato judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero anterior a la transferencia. El vendedor transferente está obligado a resarcirlo de acuerdo a ley. Esto es lo que pasa cuando hay compras-ventas que no se registran, ¿no? Si bien es cierto, yo puedo adquirir una propiedad por compra-venta porque él es el titular, pero posiblemente el día anterior él ya haya vendido también esa propiedad. Entonces, lo que ocurre es que yo fui más diligente e inscribíme. Pero... ¿qué es lo que me otorga registros públicos? Buena fe registral. No, registros no me otorga derechos. Los hace públicos. Mucha gente piensa que registros públicos es la que te otorga los derechos de propiedad. Mentira. Es tu documento, tu testimonio, tu acto de compraventa, la voluntad de las partes. En este caso, si él vendió ayer, le vendió a ella y el día, después de 10 días me lo vende a mí, quien tiene mejor derecho de propiedad es ella. Primero. Claro. Pero yo podría argumentar la buena fe registral, que no estaba inscrito. Además hay un contrato. Entonces, para eso existen los bloqueos registrales. Mucha gente no lo hace, pues deberían hacerlo. Tiene un costo, pero es mínimo en comparación del dolor de cabeza que se pueden llevar. Entonces, Cuando compres. no, nosotros mismos lo podemos hacer también como agentes inmobiliarios, ¿no? No, pero eso lo hace el notario. Solicito al notario, Claro. pues que lo Claro. bloqueo y Solicitan el bloqueo. ¿no? Pero había alguna cosa que registros públicos había sacado hace poco para que tu propiedad esté y no lo vayan a Alerta vender. registral. Ah, alerta registral. Pero eso te avisa, no es que bloquee cualquier Ah, ya. acto. O sea, te avisa que está ingresando algún acto y tú puedes irte y decirle, señores, ¿sabe qué? Miren lo que está ingresando, esto es falso, no, el señor no es el propietario, esto es mío, yo, o están vendiendo tu casa, oye, pero yo nunca he firmado esto. Ah, ya. Para eso O sirve sea, la ¿cómo se alerta. hace el bloqueo en sí? El bloqueo es lo que les mencioné. Ustedes cuando hacen una transferencia solicitan un bloqueo, entonces cualquier acto posterior a esto, cuando la partida está bloqueada, no va a poder ingresar hasta que yo concluya con el mío. Una vez que concluya con el mío puede ingresar un tercero. Entonces, los derechos de este tercero no van a poder ejercerse hasta que yo termine de ejercer los míos. O sea, blindo la partida, para que no se escriba ningún acto, ¿no? Servidumbre, derecho real que limita el dominio de un bien inmueble en favor de las necesidades de unos terceros propietarios de otro predio. Es la carga o gravamen que se impone sobre un bien inmueble en beneficio de otro bien inmueble, de persona distinta del propietario. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes compran todo este terreno, ¿no? O hay este terreno, pero un tercero compró esta pequeña propiedad, Los accesos. ¿no? Y no hay por dónde salga, porque todos son de tercero. Entonces se tiene que generar una servidumbre, porque yo tengo que tener acceso, una salida y una entrada. Entonces eso voy a afectar a cualquier predio, ¿no? Para que me otorgue una servidumbre. Y por obligación me la tiene que dar.
Pero ellos pueden decir cómo es la servidumbre también. Claro, ellos te pueden decir, no, sales por acá, por acá, por acá. Puede ser por arriba. Con helicóptero. También, pero te van a exigir que tú le compres el helicóptero. ¿Se entendió el tema de sobre servidumbre? acceso nomás también sobre canales de riego también se llama servidumbre. En campos de cultivo pasa bastante. Servidumbre claro, de porque a veces paso, ahora están servidumbre balizándose por acá, de más abajo, claro. pero el canal tiene que seguir viendo. Pues, como... Exactamente, eso es una servidumbre. Claro. No es que el canal sea tuyo, es una servidumbre. Claro, ajá. Ellos, no, el canal está dentro de mi terreno, es mío, no, mentira. No, ya quieren taparlo muchas veces No, porque ya no. es una servidumbre. Ah, ya. Pasamos la subdivisión. Partición de terrenos habilitados en fracciones destinadas al mismo uso del otro lote matriz. Lo que hace las constructoras, ¿no? Para Centenario, los portales, compran un lote y hacen la subdivisión. Y empiezan a vender los lotes o los solares, como quieran llamar. Eso pasa bastante para el sur, ¿no? Pasa bastante eso, ¿no? Donde hay terrenos grandes pasa. Hacen una organización, pues, ¿no? Claro. Ahí hacen la subdivisión, empiezan a subdividir la propiedad. Era una sola, ahora son 100 o 1000 o 500 o 2 o 3. Me parece un golazo, ¿no? Porque ahí tú compras todo el terreno y de ahí lo comienzas y cada uno te da una... Claro, pero todo eso tiene un costo. Definitivamente debe haber también un costazo ahí. No, pero el beneficio es, o sea, compras 1000 metros. Una gran extensión de terreno, una hectárea, claro. No la compras en 100.000 y la vas a vender en $10.000 cada lote, $20.000 cada lote. Sí, es un plata. Terreno eriazo. Esto ya es más un tema de conocimiento. Superficie de terreno improductivo o no es cultivado por falta o exceso de agua. Pantanoso puede ser, por decir, no tiene... Pantanoso puede ser. No tiene, bueno. Pantanos de vía, pues son buenos ejemplos. Terreno rústico, superficie de terreno que no está habilitada para uso urbano y por lo tanto no cuenta con accesibilidad, ni sistema de abastecimiento de agua, ni sistema de desagües, de energía eléctrica, de iluminación, ni pistas ni veredas. Pero no quiere decir que mañana más tarde va a ser, por eso hay que averiguar el tema de lo que es está dentro de la área de expansión urbana. Puede ser un terreno eriazo, ¿no? Pero el planeamiento de expansión lo puede tomar o lo puede ignorar y puede irse por otro lado. Por eso se llama lo que es ver si el terreno está dentro del área de expansión urbana. Y hay que ver con Sedapal y Luz del Sur si hay la factibilidad del acceso de servicios. Ahora terreno urbano, superficie de terreno que está habilitado para uso urbano y que también cuenta con accesibilidad a todos los servicios. Pasa el otro por ahí, por favor. Sí. Testamento, lo que estábamos hablando. Acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes y ordena su propia sucesión dentro de los límites establecidos por la ley, la libre disponibilidad, que es el 30% nada más, lo que te autoriza la ley. Título archivado. Conjunto de documentos que dan mérito a la extensión de un asiento de inscripción, estelas de observación, solicitudes de inscripción y tachas que forman parte del archivo registral y son ordenados por orden cronológico de presentación. En el anterior, o sea, solamente el 30% de... O sea, es de libre disponibilidad. O sea, lo que te permite la ley lo puedes regalar, hacerlo. Pero por ejemplo, en mi caso... ¿Cómo? No entiendo eso. No. 30% lo que tienes, pues del 100 puedes regalar 30, pues el resto tienes que ir con la ley. Cualquier reconocido. El 30% yo puedo regalar que me dé la gana. Y lo demás no. Exacto. Yo pensé que no se podía hacer eso. ¿Ya? Títulos de propiedad, ya lo hemos visto, creo. Instrumento por el cual se hace la transferencia o enajenación en forma gratuita o onerosa el derecho de propiedad de un predio y con el que se acredita o se demuestra la calidad de propietario. Y por ejemplo, en el caso de que cuando mi abuelo falleció, ahorita por ejemplo, este edificio que está como que en disputa, como que mi abuela está viva, pero tiene como dicen que tiene el 50% y el otro 50% va entre los hijos. Cuando es sociedad conyugal, no tampoco. ¿No? Es ella hereda el 50%. Ajá. El otro 50% lo hereda la más hereditaria, más ella pasa a ser una heredera. O sea, en términos 50 más del 50%. 50 más 1, sí. Okay. Para que lo entiendan. O sea, si hay 10,
esto se divide entre 11, entre ella. Si hay 5, entre 6. Y eso ahí pero eso es lo del 30%, ahí no se puede, no aplica. Eso es cuando quiere, tengo una propiedad, ¿no? Yo quiero disponer para un tercero, pero están mis hijos, o sea, yo pongo en mi testamento que mi casa se la voy a dejar a un ahijado, no reconocido. a Juan, ¿no? Mi casa, pero es la única que tengo, entonces en el testamento el notario va a leer que se la deja a Juan, pero los herederos forzosos van a decir, pero la casa era todo lo que tenía, no puede, solamente podía poner el 30%, el resto nos corresponde a nosotros. Eso es. Salvo que esta casa valga 30.000 y tenga otras propiedades que suman 70.000, ahí sí podría ser. 70% de tu patrimonio total. El 30% de tu patrimonio total. ¿Incluido efectivo? O sea, ¿todo tu patrimonio o solo patrimonio de inmuebles? Si es efectivo también, pues. O sea, también cuenta en la suma total. Claro. Porque eso pasa a ser parte de la masa hereditaria. Cuando es herencia anticipada, Anticipo de herencia. Anticipo de herencia, si tú ya eres el dueño, yo hago mi papá hace esto, yo ya soy la dueña de... Siempre y cuando seas tú la única heredera o esté dentro del 30% de tus hermanos. No más del 30%. No más del 30%. O sea, tú sumas el valor de las propiedades y si esa casa suma el 30%... O menos, ahí sí. Porque si la casa que te dan es el 50% de lo que va a heredar, te van a reclamar tus hermanos. Te podrían reclamar tus hermanos. Pero eso es ya un tema de la potestad que tienen los... Claro, porque él podría argumentar para hacer su testamento y para beneficiarte de alguna manera, decir que eso corresponde al 30% del valor de todas tus propiedades. Y el que ya tuvo el anticipo ya no participa de la herencia. No, sí podría participar de la herencia. También. No, cuando es anticipo ya no. Porque te está adelantando a ti. El resto sí lo van a heredar el resto, pero... O sea, ya no te metes cuando yo anticipo es porque ya te estoy dando para que tú desde el anticipo ya puedas hacer uso y disfrute o disposición de esa parte de la herencia. Ya. El resto lo va a hacer cuando yo me muera. Por eso se llama anticipo de herencia. Yo te doy lo que te... Pero tú ya no participas de la herencia. Ya no, pues ya te adelanté tu... Con esa parte, ¿no? El anticipo es total, entonces. Y si te adelantas muy poquito, de repente es bastante. Para que me entiendan, el anticipo tiene que ser el equivalente, que es distinto a la disposición de la libre disponibilidad, ¿no? en el testamento, porque yo puedo tener 5 hijos, ¿no? Y mis propiedades las voy a dividir entre 5. Pero yo, vamos a hablar con cifras redondas, mis propiedades valen 100.000. Yo 30.000 puedo disponer que se las entrego a cualquiera en beneficio de ustedes. Porque es mi libre disponibilidad. El 70 sí se lo dividen entre los 5. O se lo puedo regalar a un tercero. Ustedes se quedan con el 70 y el 30 libre se lo doy a quien me dé la gana. Eso es. Pero cuando yo hago un anticipo de herencia, es que de los 5 que tengo, le voy a dar su 25% a él adelantado. Cuando yo me muera, él no va a reclamar de lo que queda. Porque ya se lo adelanté. Ese es el anticipo. Así sea de repente un 5% que le han dado. No, pues, es que tiene que ser el equivalente. Ya. Claro. Porque No, si yo... Sí, puede dar algo menos también, pues, ¿no? Claro, pero es un tema ya de suma resta. Porque puede ser grande, entonces te da una casita. Si tú eres papá y mamá y están vivos, como papá y mamá, ¿qué deberías hacer para que tus hijos no se maten cuando tú te mueras? Ahorita estás viva con tu esposo. Para que no suceda lo que... Para que se... ¿Qué deberías...? Lo que pasa es que si es una casa, yo tendría que, entre comillas, dividirla. Tal parte para tal persona. Primer piso. O valorizarla o valorizarla y decir, ¿sabes qué? La casa se vende y producto de la venta que se le dé a cada uno su monto equivalente. Ya. Claro. Normalmente esto sucede cuando se fallece y no hay testamento. Claro. Y si no se ponen de acuerdo, pues entra sentencia y el juez dice eso se vende y... No, entra, el juez lo que va a hacer va a decir, ya, ok, herederos forzosos todos. No, pero yo quiero tal parte, ya, entonces haz tu proceso de división y partición.
Y el juez va a determinar que la parte se va a dividir de tal manera, tal parte para fulano, tal parte para fulano, tal parte para fulano. Pero le va a tocar de nunca acabar. Aceptar nomás. Tú con tu esposo no puedes decir, ¿sabes qué? Vendo la casa y me voy de viaje por el mundo y no dejo a nadie. Claro. ¿Puede ser? Eso es lo ideal. Eso lo haces cuando estás vivo. Por eso, cuando esté Muerto vivo. ya no lo puedes. Muerto ya te fuiste de viaje. Claro. Sí. Claro. Claro. Lo que pasa es que mientras uno está vivo, está en la capacidad de disponer de todos sus bienes. Es más, yo puedo tener 50 casas y agarro, vendo las 50 casas y a mí mis hijos no me pueden decir por qué las vendo. Eso siempre y cuando estés mentalmente, ¿Ah? Claro. 70 años o menos. ¿no? mientras estés en uso de sus... Claro, porque podrían argumentar, no, mi papá se alocó, que por aquí, por allá. Lo que pasó con tu dedo. Sí, pues, Con tu abuelita. Mientras estén vivos, o sea, los propietarios pueden disponer libremente. Lo que yo hablo es cuando ya hay masa hereditaria, cuando hay sucesión intestada, o cuando hay testamento. Esa es la figura. Cuando están vivos, no hay problema. Yo, papá, mamá, ¿sabes qué? No les dejo, quiero dejar nada a mis hijos. Vendo, despilfarré la plaza, me fui a dar 10 vueltas al mundo y lo acabé. No hay problema. No es que, no, porque tengo hijos, no, tú tienes que heredar, no. Ellos disponen de sus bienes. ¿Y en qué caso se puede desheredar? Cuando se puede desheredar, cuando el hijo es, por decirte, es un drogadicto, ha sido un mal hijo, ¿no? Ha estado preso, procedimiento, ¿no? También podría ser. O atentado contra, ¿no? Atentado contra su padre. Ah, pero o sea, ellos no pueden definir no heredar. No, esa es legal, esa es una renuncia de herencia, que es distinto. O sea, yo renuncio a mi herencia. Ah, pero tu papá no te puede cortar. No. Si deja algo, te tiene que quedar algo. Te tiene que quedar. O sea, él no te puede, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los hijos fuera del matrimonio? claro, ahí se problema. Ellos vienen y reclaman. Claro. Y tienen los mismos derechos que los hijos dentro del matrimonio. Los mismos, igualitos. Son forzosos, ¿no? Ajá. Pero ahí lo que hace ya es que le ponen los. O sea, que alguien que le administre los bienes en todo caso. O le administre la herencia, ¿no? Porque sabes que ese hijo es problemático, bueno, por el estilo. Claro, puedes nombrar un albacea, ¿no? Pero cuando es intestado, pues no. Salvo que dejes testamento, que digas. Lo que pasa es que antes, pues, tú podías decir que tu patrimonio no se vende en 50 años, o que se alquile para tal persona, o que me tengan que hacer 50 misas para que lo puedan vender. No, sí hay, yo he tenido ese tipo de testamentos. ¿Qué sí? De verdad, Son durante 15 años tienen que hacerme misas todos los domingos, porque antes se podía, porque era antes de que se dé esta norma. Tiene que haber cumplimiento de la voluntad, ¿no? De la voluntad del causante, ¿no? Y nos ha tocado con un amigo procesos que se murió el abuelo y dijo, ojalá que se demoren en repartirse lo mismo que yo produje en adquirirlas y ya tienen como 30 años y hasta ahorita no formalizan todo. O sea, se cumplió lo que dijo el abuelo. Ya estaban muriendo ellos también. Seguramente. 30 años ya es bastante tiempo. Bastante tiempo, sí. Hay que vender todo. Porque ahorita Y cuando es sucesión intestada es cuando la persona muere, uno de los hijos ha muerto y se quedó el esposo y la... No había Sí. testamento. La sucesión intestada es cuando la persona muere sin dejar testamento. sin dejar testamento. Ya la ley ya entra. Así es. Ya entra ahí la norma arreglada. Con tu abuelita. Pasamos al siguiente. Tracto sucesivo. Relación entre los sucesivos titulares del dominio y derechos reales de los asientos del registro de la propiedad. Según nuestro Reglamento General de Registros Públicos, es un principio que consiste en que ninguna inscripción, salvo la primera, se extiende sin que esté inscrito o se escribe el derecho de donde emana. El tracto sucesivo es el orden de las titularidades. Ese es el tracto. Yo no puedo vender una propiedad que era de Juan y que me la está vendiendo Pedro. Tengo que demostrar cómo la adquirió Pedro, el tracto que ha habido hacia Pedro. No necesariamente tiene que ser directo, pueden haber mediado personas acá, tengo que registrarlo del anterior. Tiene que haber un tracto sucesivo, una escalerita. Ese es el tracto. Transmisión de propiedad. En el caso de bienes inmuebles, la propiedad se transmite por la sola obligación de enajenar, la voluntad de las partes. Yo, propietario, quiero transferir mi propiedad.
La vendo por 10, 50, 100, 1 millón, X, la voluntad. Unidades inmobiliarias, prácticamente lo mismo que la subdivisión. Son los terrenos sin edificar, las edificaciones, los aires o las secciones de cualquiera de ellos que sean factibles de independizar, cuyos derechos sean susceptibles de inscripción en el registro público respectivo. El lote matriz se convirtieron en 100 lotes. Esos son unidades inmobiliarias. Cada uno tiene una partida independiente. Lote A, lote 1B, lote 1C, lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Las unidades inmobiliarias. Pasamos... Miguel. O sea, un edificio no puede denominarse unidad inmobiliaria. La unidad inmobiliaria es la independización de un terreno. No solamente son terrenos. La unidad inmobiliaria son un departamento, dos departamentos. Porque es sin edificar desde ahí. No pueden estar edificados, pues. Tengo un terreno y tengo unidades inmobiliarias. O sea, compré un lote matriz y lo dividí. Saqué unidades inmobiliarias. Usufructo. Ya no se usa mucho. Casi ya ni se usa. Derecho real en el cual el propietario otorga la facultad de un bien no consumible para que sea usado por otro y éste se beneficie de sus frutos por un tiempo determinado. Confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno. El usufructo es temporal, de modo que no concede al beneficiario mayores derechos. El usufructo no es un título de propiedad, que los de usar y disfrutar del bien ajeno. No transfiere la titularidad del bien inmueble. Yo tengo un departamento. Préstame $10,000 y te dejo el departamento para que Ludo saques el alquiler de 5 años. Él va a usufructuar mi predio. Lo va a alquilar, lo va a subarrendar. Los frutos que de ese departamento van a ser para él. Durante tanto tiempo, 5 años. Se cumplen los 5 años y él me tiene que retornar la posesión de mi departamento. ¿No? Tengo una chacra. Necesito que me preste plata y me voy y le dejo en mi chacra. Todo lo que produce mi chacra es de él por determinado tiempo. Ya no se usa mucho. Ya no se usa mucho. Ahora están los préstamos, contratos, hipotecas. Eso es a lo que me refería cuando iniciamos. Los vicios ocultos. Se encuentra vinculada a la existencia de defectos en la cosa no susceptibles de ser apreciados a simple vista en el momento de la transferencia, que no permiten que sea útil a su fin y su existencia. Su determinación impone la obligación del saneamiento por parte del transferente o propietario vendedor. Algo que nosotros, la última, no, sí es el propietario, pero atrás venía una anotación de demanda que no revisamos. Entonces, que era justamente por la titularidad del predio. Entonces, si se demuestra judicialmente que el otro era el real titular y no son él. Entonces yo tendría que irme contra esta persona a reclamarle que me devuelva mi plata, pero yo tendría que entregar la propiedad. Así se hay juicio con el... Esos son los vicios ocultos. La zonificación ya la conocen, demás, pero vamos a leerlo. Es el plan regulador encargado de la organización integral de una ciudad por el que se propone en forma más adecuada la utilización de la tierra urbana. La zonificación son los índices que me dicen lo que puedo yo edificar o las actividades que puedo yo tener en determinadas áreas, ¿no? Porque no, antes era, pues yo compro mi lote y pongo pues tienda, comercio, fábrica, ahora no. Acá ya la zonificación que tendrá la municipalidad te dice, esto es para educación, esto es para comercio, esto es para industria, ellos te ponen los parámetros. Es importante tener la zonificación y el certificado de parámetros. La zonificación mayormente es cuando son terrenos grandes. Y los certificados de parámetros para saber si la propiedad, están pidiendo una casa de 300 metros, le vendo la casa, pero el señor quería la casa de 300 para poner una clínica. Pero el parámetro no me lo permite, o la zonificación no me permite ese tipo de actividades. O quiero casa de 300 metros para hacer 50 pisos. La zonificación y el parámetro no me lo permite porque me exige un lote normativo mínimo de 10.000 metros. Y solamente tengo 300. Pasamos a, creo que ya acabamos. En zonificación también está todo el tema del parámetro, ¿verdad? No, el parámetro es otra cosa, pero eso ya es un tema más comercial que otra cosa. Todo el parámetro, ¿no? Ese soy yo. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún inconveniente? ¿Algo que deseen aclarar? Bastante información.
Les doy rapidito lo de las partidas para que más o menos lo vean. Ese es un plus al... Córtalo y arma el otro. Este como partidas.